Qué rico estar con ustedes otra vez. Y sí, vamos a contar una super historia. Al final vamos a hacer algo súper chévere con esta historia. Entonces, pon mucha atención y mantente listo, listo, listo. Vamos a empezar. ¡Listo! Entonces, la historia que vamos a contar se llama Jesús calma la tormenta. Y está en Marcos 4:35. La historia empieza así. ¿Cuántos de ustedes han estado navegando en un barco en el agua? Nuestra historia de hoy es acerca de Jesús y sus discípulos, sus amigos, en una barca. ¿Qué tal si nos imaginamos que estamos en una barca navegando? ¡Vamos a subirnos! Ahora, ¿qué tal si en medio del barco, de estar en el mar o en el agua, se presenta una tormenta de repente? ¿Has estado alguna vez en medio de una tormenta de repente? ¡Oh! Primero el viento empieza a soplar. Entonces viene luego la lluvia. Y los truenos y los relámpagos. ¡Ay, Dios mío, qué susto! Bueno, pues eso les pasó exactamente a Jesús y a sus amigos cuando estaban en el barco. Y Jesús había estado enseñando y haciendo milagros, como les contamos en las historias anteriores. Cuando llegó la noche, Jesús les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Vamos, amigos. Se montaron en un barco, izaron la vela hacia el otro lado del mar de Galilea. Jesús estaba muy cansado, así que se acostó a dormir en la parte de atrás del barco. De pronto una tormenta tremenda se desató, olas muy altas azotaban la barca y la barca se estaba llenando de agua. Los discípulos sintieron miedo y entonces fueron a buscar a Jesús, así que lo despertaron. Maestro, maestro, despierta. Gritaron. ¿No te importa que nos estemos ahogando? ¿No te importa? Cuando Jesús se levantó, le habló al viento y le ordenó al agua: ¡Silencio! ¡Cálmate inmediatamente! Así es. Entonces, ¿qué pasó? El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Amigos, ¿por qué tienen tanto miedo conmigo? ¿Acaso es que ustedes no tienen fe? Vamos a cantar. Navegaban con Jesús y una tormenta todo sorprendió. Vientos soplaban y se nubló mientras cantaban la alegre canción. Tu fuerte voz callará los vientos, tu fuerte voz calma a los mares. Cuida de mí, Jesús, tú eres rey. Los amigos de Jesús se quedaron impactados y decían: ¿Quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Bueno, pues mientras navegamos a través de nuestra vida, nos van a ocurrir muchas cosas buenas y otras no tan buenas, tiempos difíciles. Nos enfrentamos a veces con muchas tormentas en nuestra vida. Tal vez tendremos que enfrentarnos con problemas familiares, tomar decisiones equivocadas y así enfrentar las consecuencias que muchas veces son difíciles. O momentos de tristeza, cuando estés en problemas. Estos suceden en el mar de tu vida.
Bueno, pero ¿a quién deseas tener contigo en esta barca, navegando la vida? Yo sé a quién quiero tener. ¿A quién quieres tener tú? ¡A Jesús! Amigos, ajá, podemos tener a Jesús. Pues Él puede calmar todas las tormentas. Ajá, así es. Caminar con Jesús todos los días, porque Él está allí contigo siempre. Es decir, si dejamos de pensar que todo lo podemos, porque nos enseñan que todo lo podemos, Dios lo puede todo. Jesús calma la tormenta, le ordena al viento que se pare y el viento le hace caso. Entonces, es mejor navegar la vida agarrados de las manos de Jesús, pues Él nunca nos dejará. Entonces, si tus papás o tus amigos los ves que están preocupados, puedes decirles: papá, crea en Jesús. Él es quien para la tormenta, porque Él siempre está con nosotros. Así que creamos en Jesús, no en la fuerza de los seres humanos, no en la fuerza. No, creamos en sus superpoderes, porque Él es todo poderoso. No la golpeaban, tenía temor y la barca se agitaba. Se despertaron a Jesús mientras cantaban la alegre canción. Tu fuerte voz callará los vientos, tu fuerte voz calma a los mares. Cuidas de mí, Jesús, tú eres rey. Tú eres rey y con tu voz calma los vientos y las olas. Estás conmigo y eres fiel, estoy segura en la tormenta. Tu fuerte voz callará los vientos, tu fuerte voz calma a los mares. Cuidas de mí, Jesús, tú eres rey. Bueno, amiguitos, ahora pongan mucha atención porque tenemos una actividad súper especial donde vas a poder practicar esta historia, navegar la vida en el bote con Jesús. ¡Pon mucha atención! ¡Listo! Entonces, ¿qué materiales necesitamos, Luquitas? Paleta de helado. Palitos de paleta, como estos, o palillitos, lo que tengas que sea firme en tu casa, no te enredes por ahí. Tijera necesitamos. Tijeras para niños que tengan la punta redondeada. ¿Listo? ¿Qué más? Y color. Y cinta. Cinta. Y papeles de colores. Escojan los colores que ustedes quieran. ¿Listo? Sí. O cartulina, lo que les quede más fácil. Entonces, vamos a hacer un barquito de papel. ¿Por qué vamos a hacer un barquito de papel? Porque después de la historia que acabamos de escuchar, vamos a jugar, a imaginarnos que estamos navegando con Jesús en el bote. ¿Cómo navegaríamos? ¿Listo? Cogemos la hoja en blanco. El blanco, ¿sí? Ajá. Y la vamos a empezar a doblar a la mitad.
muchos pasos, pero pueden devolver el video y lo miran uno por uno hasta que les quede este precioso barquito. ¿Listo? Entonces, para hacer nuestro juego, lo que tenemos que hacer ahora es coger el palillito del color que escogiste. El barquito, el palito de paleta con la cinta. Y ahí, ¿qué hacemos? Pegamos la cinta al palo y luego aquí. Entonces nuestro barquito queda así. El palito nos ayuda a navegar. ¿Listo? Entonces, con las otras cartulinas, agárralo, con las otras cartulinas de colores que tenemos, dibujamos las olas. Igual, pegamos el palito con cinta y dibujamos el viento. ¿Listo? Y así queda nuestro barquito que navega en el mar y el viento. ¿Listo? Aprendiste a hacer el bote, las olas y el viento. Ahora, entonces, practícalo en tu casa. Qué rico compartir con ustedes en este espacio, amiguitos. Nos vemos la próxima vez. Suscríbete al canal y dale like al video. Compártelo con otros amiguitos o con otras familias. ¿Listo?